Dicha materia de actuaciones de policía judicial consiste básicamente en dar las herramientas suficientes para nuestros hombres policías que desarrollan la función de policía judicial en las calles. La materia está constituida de varias etapas. Algunas de ellas son actuaciones de policía judicial que requieren orden judicial, actuaciones de policía judicial que no requieren orden judicial y aquellas que requieren la orden directamente del juez. La materia está dirigida para que ustedes atiendan los casos directamente en la calle y sepan cómo enfrentar las situaciones que se les van a presentar. La idea de la materia es dotarlo de herramientas suficientes para que ustedes puedan tomar las decisiones frente a un allanamiento, frente a una captura, frente a una interceptación de comunicaciones, un agente encubierto o una infiltración de organización criminal. La materia está comprendida en tres créditos que están dados en los cursos técnicos de policía judicial. Es de anotar que dicha materia le va a ofrecer a usted la herramienta suficiente en la toma de decisiones. Es de recordar que ustedes no son abogados, básicamente son funcionarios de policía que desarrollan una función, una obligación de policía judicial. Dicha función estará ligada a las herramientas constitucionales, a la norma jurídica, a la norma del Código de Procedimiento Penal. Nosotros en la Escuela de Investigación Criminal queremos ofrecerle a ustedes esa herramienta que, como se ha reiterado, es ayuda en el momento de tomar una decisión en la calle. Es de recordar que ustedes no son abogados, son policías y tienen que saber tomar la decisión correcta en el momento justo de una operación. Es de recordar que la policía judicial está instituida para orientar las investigaciones criminales, auxiliar en la parte jurídica y en la parte operativa a los señores fiscales, en la toma de decisiones en el programa metodológico, en los planteamientos del método investigativo a seguir, en el desarrollo del programa metodológico, en la parte operativa de la Fiscalía. Por último, quiero recordarles que tenemos casos interesantes que han sido de renombre y que hemos perdido por el mal manejo de los procedimientos operativos, por el mal manejo de la actuación de policía judicial. Debemos recordar el caso de la Dijín, donde en el año 2005 se perdieron 44 armas, se optaron 44 armas de fuego de una institución, básicamente una empresa de seguridad. 44 armas que la Dijín logró recuperar a través de un señor oficial y su grupo operativo, un excelente operativo, ya que en menos de 15 días se logró la captura de 7 sujetos, la recuperación de 22 armas de fuego, la recuperación de un dinero, la recuperación de unos chalecos antibalas. Después, surgido el trámite legal correspondiente a la parte operativa, como fue el control de legalidad de captura, la imputación y la medida de aseguramiento, el Ministerio Público de aquella época solicitó la apelación al fallo que en ese momento había concedido un juez de control de legalidad frente a la recuperación de esos elementos. Apelación que a la postre se solicitó sustentado en una cláusula de exclusión, ya que la policía judicial había ignorado tan solo una formalidad, como era la de haberle colocado un señor abogado a la persona que había suministrado la información en una entrevista que la policía judicial en ese momento tomó, ya que vio al vigilante de la empresa de seguridad como testigo o víctima. En aquella época, los policiales olvidaron que cuando se autoincrimina la persona hay que colocar un abogado y se convertirá en un interrogatorio. Interrogatorio que dio origen a los allanamientos, a las capturas y a la recuperación de los elementos materiales probatorios. Un éxito dentro de la investigación operativa, pero un fracaso en materia legal, ya que el haber olvidado colocar dicho abogado y ser esta la fuente para todo el procedimiento operativo de la policía judicial, como los allanamientos y las capturas, el juez de aquella época tomó la decisión de dejar en libertad a los 7 delincuentes, a las 7 personas que estaban vinculadas con el delito, y haber declarado nula los elementos materiales probatorios que se habían recuperado, tan solo por haber olvidado la formalidad de colocar un abogado en el momento del interrogatorio. Esto lo estaremos viendo en todo lo que son actuaciones de policía judicial, casos como estos, casos donde la formalidad puede incidir más que la misma forma o el fondo. Nosotros como policía judicial estamos llamados a cumplir la ley, somos guardianes de esa ley. Por ende no podemos olvidar las formalidades, no podemos olvidar la norma
en nuestro actuar policial y en nuestro operativo como policía judicial.